Los planos de coordenadas nos permiten generar la geometría y orientarla. Para crear podemos utilizar las opciones del menú vector Construct Plane. Construct Plane, por defecto, ubica el plano en el origen de coordenadas con las orientaciones de los ejes X y principales. Si queremos crear un plano a partir de otra localización, podemos dibujar en rinoceros un punto, crear un contenedor para este punto con el botón derecho Set One Point y utilizarlo como origen de coordenadas. Vemos que el plano se sitúa sobre el punto. Otras opciones de creación de puntos sería la de los ejes principales, que son en el menú de vectores, los planos XY, el plano XZ y el plano YZ. Estos tres planos, asignados a diferentes ubicaciones de nuestra geometría, ahora mismo se han construido en el origen de coordenadas, pero podemos crear diferentes puntos donde ubicar estos planos, como hemos hecho anteriormente. Vamos a hacer unos contenedores de puntos, asignaremos a ellos estos nuevos planos de coordenadas. Set One Point, lo mismo para el segundo y el tercero. Ahora conectamos como origen cada uno de ellos y lo que estamos haciendo realmente es extraer las orientaciones de esos puntos en las direcciones principales. Otras formas de creación de planos sería la utilización de otro tipo de geometrías, por ejemplo, a partir de dos líneas o a partir de tres puntos a partir de la normal. Vamos a utilizar algunas de ellas, como por ejemplo a partir de dos líneas. En este caso necesitaremos dibujarlas en el escritorio. Dibujaremos para ello una geometría base, que podría ser un paralelepípedo sencillo, y sobre este dibujaremos unas diagonales, una diagonal de una cara y una arista. Con estas líneas construidas elimino el prisma y utilizaré estas líneas para la construcción de un plano inclinado. Añado un contenedor de curva para cada una de ellas. Contenedor de curva, botón derecho, la primera curva, que será el eje X, y la segunda, que será el eje Y. Si seleccionamos una y otra conectadas a la construcción de un plano por dos líneas, vemos cómo se adapta perfectamente a esa orientación. Vamos a ver otro caso, que sería la creación de un plano a partir de la normal. Un ejemplo típico es la orientación del Sol para generar una posición o orientación de elementos en una fachada de un edificio. Utilizaremos la creación del plano normal para indicar la orientación según el azimut y la altitud del Sol. Añadimos el componente plano normal y vamos a crear la posición del Sol y el vector de orientación para generar el vector Z de este plano. Para ello utilizamos la creación de punto Construct Point, que estará en el origen, y el Sol será un punto creado con coordenadas polares. Estas coordenadas polares vienen dadas por ángulos. Un ángulo que estará comprendido en un slider entre 0 y 360, siempre teniendo en cuenta que son grados. En el slot XY tenemos que indicar que el valor de entrada son grados. De la misma forma en el valor Z. Añadiremos una distancia para visualizar el vector, por ejemplo de 10, y ya tenemos el punto creado. Necesitaríamos desplazar algún valor para entender cuál es su desplazamiento en la vertical y en la horizontal. Vamos ahora a añadir un vector para que se visualice el componente vector display, donde el punto de origen es el Sol y el vector la línea formada por estos dos puntos. Ese vector lo construimos con la opción vector por dos puntos.
el punto A será el origen, el Sol, y el punto B, el punto en el origen 0, 0. Este vector lo conectamos a la visualización y ya lo tenemos aquí en pantalla. Podemos ver cómo gira alrededor del punto y en la elevación Z. Tenemos que cambiar aquí también que la entrada se produce en grados. Bien, ya tenemos el vector, ahora solo falta orientar el plano, donde el vector formará la dirección del eje Z y el origen será el origen de coordenadas, que es el punto que hemos indicado antes. Desactivamos algunos de los componentes para verlo claro. Y aquí tenemos el plano, que si modificamos alguno de los valores se orienta con el eje. Hay que ver que, por ejemplo, los ejes van cambiando y esto es un problema porque según qué geometría queramos ubicar aquí puede cambiar de posición. Para esto añadiremos un componente que es alinear plano y lo alinearemos, el plano generado, a un eje principal, por ejemplo el eje X. Pulsando X ya nos aparece la opción de crear un vector en esta dirección. Una vez hecho este cambio, ahora podemos comprobar que el eje no se modifica de posición.